Cada noche, la gente desaparece en la oscuridad, sin sonido, sin rastro, solo el eco del silencio recorriendo la aldea. Los lugareños tiemblan de miedo, pero Miss Marple sabe, la verdad corre mucho más hondo de lo que cualquiera puede ver. La verdadera pregunta es, antes de que la próxima luz se apague, ¿quién desaparecerá? La lluvia de octubre había sido particularmente cruel con St. Mary Mea de ese año. Lo que debería haber sido una estación dorada de cenas de cosecha y celebraciones aldeanas se había disuelto en una serie de decepciones empapadas, con las festividades anuales pospuestas indefinidamente, y la buena gente del pueblo refugiándose en sus casas con sus desilusiones y su té. Fue en una de esas tardes lúgubres cuando Miss Jane Marple se encontró escuchando con especial atención un relato de lo más curioso, narrado en la sala del vicario. El reverendo Leonard Clement y su esposa Griselda habían invitado a varios de los notables de la aldea para lo que Griselda alegremente denominaba un consejo de guerra respecto al asunto cada vez más problemático de Style Lane. 3 semanas ya, declaró Lady Bantry, ajustándose su estola de piel con el énfasis que la caracterizaba. 3 semanas enteras, y ese maldito tramo sigue tan negro como la boca del lobo. Las agujas de tejer de Miss Marple repiqueteaban suavemente mientras trabajaba en lo que parecía ser un pequeño botín rosado. Entre el farol número 14 y el 15, ¿no es cierto?, preguntó con suavidad. Precisamente, confirmó el vicario, empujando sus gafas sobre el puente de la nariz. El consejo nos asegura que es solo un asunto temporal, pero temporal parece haber adquirido una definición bastante elástica últimamente. Style Lane no era más que una estrecha franja de camino que serpenteaba entre altos setos de espino, conectando la calle principal del pueblo con el terreno común más allá. Durante el día no presentaba ningún desafío particular para los peatones, pero al caer la noche, la ausencia de luz entre los dos faroles había llevado a los vecinos más dramáticos a bautizarlo como la boca de la oscuridad. Fue el agente Sanders quien había llevado el asunto a la atención del vicario, aunque su propia evaluación resultaba curiosamente indolente. El consejo se ocupará de ello a su debido tiempo, aseguraba a todos los que preguntaban. Estas cosas requieren tiempo, ya lo saben. Pero el tiempo, como sucedía, comenzaba a revelar patrones bastante inquietantes. Mally Archer fue la primera, dijo Griselda, bajando la voz hasta un tono conspirativo que reservaba para los chismes más jugosos de la aldea. Ya conocen a Mally, la costurera que vive encima de la tienda de la señora Pique. Una chica dulce, nunca dio un problema. Miss Marple asintió. Conocía bien a Mally, una joven tranquila que se conducía con la dignidad de quien había aprendido muy pronto a abrirse camino sola en el mundo. ¿Qué le ocurrió exactamente?, preguntó Lady Bantry. Griselda se inclinó hacia adelante. Iba de regreso a casa tras la reunión de la Unión de Madres, siguiendo su ruta habitual por Style Lane. Serían alrededor de las 8, ya noche cerrada, por supuesto. Ella jura que, al aproximarse al tramo sin luz, vio lo que describió como una oscuridad en forma de puerta que se abría en el seto. ¿Una puerta? Las agujas de Miss Marple se detuvieron apenas un instante. Esas fueron sus palabras exactas. Dijo que escuchó una voz masculina que susurraba, por aquí hacia la vicaría. Y lo siguiente que recuerda es despertarse cerca del depósito de Match Benham, con un terrible dolor de cabeza y su bolso desaparecido. El vicario frunció el ceño. Match Benham está a más de 6 kilómetros de aquí. Así es, convino Griselda. La pobre Mally tuvo que caminar todo el trayecto de regreso, y llegó a casa pasada la medianoche, en un estado de gran angustia. Miss Marple reanudó su tejido, pero sus ojos azules mostraban una expresión pensativa. ¿Informó de esto al agente Sanders? Sí, pero él pensó que tal vez se había caído y confundido. Ya saben cómo son estas lesiones en la cabeza. Lady Bantry resopló. Sanders no reconocería un misterio verdadero, aunque le golpeara la puerta con una carta de presentación. El segundo incidente ocurrió la semana siguiente, continuó Griselda. Ted Elkins, el repartidor en bicicleta de la tienda de Oak, recuerda aún menos que Mally. Solo una sensación de ser arrastrado y un fuerte olor a lona. Recuperó la conciencia en el terreno común, con moretones en los hombros y completamente aturdido. ¿Le robaron algo?, inquirió Miss Marple. Su bicicleta desapareció, aunque apareció al día siguiente apoyada contra el muro del cementerio. Lo curioso fue que su cesta de reparto estaba vacía, aunque jura que contenía 1,5 kilos de mantequilla, un trozo de carne y una botella de vino de flor de saúco de la señora Carmichael cuando comenzó su recorrido. El vicario sacudió la cabeza con pesar. El pobre Ted tuvo que pagar de su propio bolsillo lo que faltaba. Y ahora, dijo Lady Bantry con tono sombrío,
llegamos a lo de anoche. Un silencio grave cayó sobre la reunión. Incluso la animada Griselda parecía apagada cuando retomó el relato. Amos Kane, dijo en voz baja. Todos lo conocen, el recaudador de rentas. Miss Marple lo conocía, aunque no podía decir que le resultara simpático, un hombre pequeño, hosco, que parecía disfrutar con exceso de su mínima autoridad, cobrando alquileres para varios terratenientes de la aldea con lo que muchos consideraban una severidad innecesaria. No regresó a casa anoche, explicó el vicario. La señora Kane lo esperó hasta pasada la medianoche y luego vino a preguntar si lo habíamos visto esta mañana. Griselda continuó. El joven Jimmy Fletcher encontró un cuerpo en el fondo de la vieja cantera de Creta. El doctor Haydock confirmó que era Amos. Al parecer, el pobre hombre había caído, fracturándose el cráneo. Lady Bantry se removió incómoda. Demasiada coincidencia, ¿no creen? 3 incidentes en 3 semanas, todos relacionados con ese maldito tramo oscuro del camino. Las agujas de Miss Marple se habían detenido por completo. El doctor Haydock cree que fue un accidente, replicó el vicario con cautela. Está convencido de que la muerte fue causada por la caída. Aunque debo decir que es un lugar bastante extraño para que Amos hubiera estado deambulando. La cantera queda muy lejos de su ruta habitual a casa. Tal vez estaba confundido, sugirió Griselda. Si le ocurrió algo similar a lo que padecieron Mally y Ted, podría haber vagado en estado de confusión. Las agujas de Miss Marple volvieron a sonar suavemente. Me pregunto si podría dar un paseo por Style Lane mañana al anochecer, aunque no de noche cerrada, por supuesto. Lady Bantry la miró con preocupación. Querida Jane, no creo que sea prudente, considerando lo ocurrido. Oh, creo que estaré perfectamente segura, Dolly. Después de todo, lo que haya ocurrido parece suceder solo tras la oscuridad total. Y una aprende mucho observando un lugar en distintos momentos y con diferentes luces. El vicario asintió con aprobación. Estoy seguro de que el agudo ojo de Miss Marple verá lo que todos los demás hemos pasado por alto. Al concluir la velada y dispersarse la pequeña reunión, Miss Marple regresó lentamente a su casa por las calles del pueblo, dándole vueltas en la mente a los curiosos detalles de los 3 incidentes. Había algo en todo aquello que le resultaba especialmente extraño, aunque todavía no lograba precisar qué era exactamente. La lluvia había cesado y una pálida luna luchaba por abrirse paso entre las nubes. Al pasar frente a la entrada de Style Lane, Miss Marple se detuvo y miró con atención hacia el oscuro sendero. Entre los 2 faroles, la oscuridad parecía casi sólida, como una cortina cerrada sobre el camino. Mañana, decidió, daría ese paseo. Y quizá le pediría a Dolly que la acompañara. Al fin y al cabo, 2 pares de ojos suelen ver mejor que uno. El salón de Langley Manor se había transformado en una elegante sala de recepción donde los invitados se reunían antes de la ceremonia, creando ese tipo de animado tableau que Tupence siempre encontraba fascinante de observar. Las copas de cristal atrapaban la luz de los altos ventanales, y el suave murmullo de la conversación llenaba el aire de expectación. Es como ver una obra de teatro, ¿verdad?, comentó Tommy en voz baja, aceptando una copa de champán de manos de un lacayo que pasaba. Todos interpretando sus papeles asignados. Tupence sonrió ante la observación de su esposo. ¿Y qué papel jugamos nosotros, supones? Los observadores interesados, naturalmente, aunque sospecho que podríamos encontrarnos en un rol mucho más activo antes de que acabe el día. Su conversación fue interrumpida por la llegada de la tía Winifred, que descendió sobre ellos con la determinación de quien se ha designado a sí misma distribuidora principal de chismes e información general. Una pareja encantadora, ustedes 2, declaró, aunque sus ojos ya recorrían el salón buscando su siguiente objetivo. Espero que hayan oído hablar de los compromisos anteriores de Clara. 3, ¿saben? Aunque no es lo más apropiado mencionarlo en un día de boda. Tupence arqueó una ceja con fingida inocencia. ¿3 compromisos? Qué lamentable que no funcionaran. Pues bien, el primero fue con el joven Lord Pewotton, terribles deudas de juego, ya entienden. El segundo fue con ese americano, el señor Harrison, pero había dudas sobre sus negocios. Y el tercero, la tía Winifred bajó la voz conspiratoriamente. El tercero fue, en realidad, el primo de Edward, Geoffrey. Bastante incómodo, dadas las circunstancias de hoy. A Tommy esta información le resultó especialmente interesante. ¿Geoffrey Langley? No creo haberlo conocido. Está aquí en alguna parte, respondió tía Winifred con ligereza, agitando su mano enguantada hacia el fondo del salón. Alto, moreno, con un aire un tanto taciturno.
Hay que tener valor para asistir a la boda de tu antigua prometida, con tu propio primo. Como si su conversación lo hubiera invocado, un hombre que encajaba con la descripción apareció en el borde del grupo. Geoffrey Langley poseía los mismos rasgos aristocráticos que Edward, aunque donde el rostro de Edward mostraba franqueza agradable, el de Geoffrey revelaba las marcas de la decepción. Buenos días, dijo Geoffrey con cortesía calculada, aunque su sonrisa parecía algo forzada. No creo que nos hayan presentado. Geoffrey Langley. Tras las presentaciones de rigor, Tommy se aventuró con cautela en la conversación. Un día espléndido para una boda. Debe de estar encantado por su primo. Así es, respondió Geoffrey, aunque su tono sugería todo menos alegría. Edward siempre ha tenido suerte en sus elecciones. El comentario quedó suspendido en el aire con un peso incómodo, y Tuppence se apresuró a cambiar de tema. La mansión es preciosa. ¿Ha vivido aquí mucho tiempo? En realidad crecí aquí. Edward heredó cuando falleció nuestro tío, pero yo pasé muchos veranos de infancia explorando estos terrenos. La expresión de Geoffrey se suavizó un poco con el recuerdo. A Clara siempre le encantó la vieja capilla. Decía que le recordaba un cuento de hadas. Antes de que alguien pudiera responder a aquel revelador comentario, la señora Penrose apareció a su lado con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Señor Geoffrey, si pudiera tomar su lugar con los otros sugieres, comenzaremos el cortejo en breve. Su tono no admitía réplica, aunque consiguió hacerlo sonar como una petición amable. Mientras Geoffrey se alejaba, Tuppence cruzó una mirada significativa con Tommy. Las tensiones ocultas en aquella reunión se volvían más evidentes con cada conversación. Su atención se dirigió hacia el señor Philippe Caro, que parecía ejercer de anfitrión junto a la chimenea con varios invitados. Su encanto estaba en plena exhibición mientras relataba lo que parecía ser una anécdota divertida, aunque Tuppence notó que sus ojos se desviaban con frecuencia hacia la puerta, por donde Clara haría su entrada. Hombre fascinante, Caro, observó una voz a su lado. Se giraron para encontrar a la señorita Ellanena Dale, cuya presencia tranquila hacía que sus observaciones parecieran más significativas. Ha estado haciendo bastantes preguntas sobre las finanzas de la familia Worthington. Los instintos detectivescos de Tommy se agudizaron al instante. ¿De veras? ¿En qué contexto? Oh, de forma muy casual, claro, preguntando por la herencia de Clara de su difunto padre, ese tipo de cosas. Aunque no pude evitar notar que parecía particularmente interesado en los detalles del fideicomiso. Esta información añadía otra capa a la creciente complejidad de relaciones en torno a aquella boda. Tuppence la archivó mentalmente junto a las revelaciones de la tía Winifred sobre la historia romántica de Clara. La conversación fue interrumpida por un pequeño alboroto cerca de la entrada. James, el mayordomo, parecía estar en una acalorada discusión en voz baja con uno de los lacayos más jóvenes. La habitual compostura del hombre mayor parecía algo alterada, y Tommy advirtió cómo seguía mirando hacia la capilla con aparente preocupación. Me pregunto qué inquieta a James, murmuró Tuppence. Parece bastante agitado. Antes de que Tommy pudiera responder, Margaret Langley se acercó con paso decidido. La hermana de Edward había cambiado su atuendo anterior por un elegante vestido de seda color rosa pálido, aunque su expresión seguía siendo algo preocupada. No supongo que alguno de ustedes haya visto a Clara recientemente, preguntó sin preámbulos. La señora Penrose empieza a mostrarse bastante ansiosa con los horarios, y la novia parece haber desaparecido. ¿Desaparecido? El interés de Tommy se avivó de inmediato. ¿Cuándo fue vista por última vez? Hace unos 20 minutos. Subió a su habitación para ajustar el velo por última vez. Pero cuando la señora Penrose envió a su asistente a comprobar, el tocador estaba vacío. Tuppence echó un vistazo alrededor del salón, anotando qué invitados estaban presentes y cuáles no. Quizás salió a tomar aire fresco. Nervios antes de la boda, ya sabe. Posiblemente, admitió Margaret, aunque no sonaba convencida. Aunque no es propio de Clara desconsiderar los horarios de los demás. Suele ser muy puntual. El sonido de pasos rápidos sobre el mármol anunció la llegada de la señora Penrose, cuya calma profesional mostraba claros signos de tensión. Se dirigió a Margaret con una urgencia apenas disimulada. ¿Alguna noticia de la señorita Worthington? Preguntó en voz baja pero tensa. Nada aún. Justo discutíamos posibles lugares. Los labios de la señora Penrose se apretaron en una fina línea. Esto es sumamente irregular. El fotógrafo espera, los músicos están listos, y tenemos una capilla llena de invitados esperando comenzar puntualmente.
Tommy notó cómo varias conversaciones cercanas se habían apagado al percibir la situación. La atmósfera de alegre anticipación empezaba a transformarse en algo más incierto. El señor Caro se separó de su grupo y se acercó con aparente preocupación. ¿Ocurre algún problema? Quizá pueda ayudar. La novia parece haberse ausentado, explicó Margaret con una ligereza forzada. Seguro que no es nada grave. Por supuesto que no, respondió Caro con suavidad, aunque Tommy detectó algo calculador en su expresión. Aunque vi a alguien con un vestido blanco caminando hacia el jardín, por la puerta francesa. Esa información provocó una acción inmediata. La señora Penrose envió lacayos a registrar los terrenos, mientras Margaret organizaba una revisión más sistemática de las habitaciones interiores de la mansión. Al dispersarse el grupo de búsqueda, Tommy y Tuppence se encontraron momentáneamente solos en el salón con la señorita Ellanena Dale y la tía Winifred. Comportamiento muy extraño para una novia, declaró la tía Winifred con visible deleite. En mis tiempos, las jóvenes no desaparecían así el día de su boda. La voz tranquila de la señorita Dale cortó el comentario de la tía Winifred. No pude evitar notar que Geoffrey Langley desapareció más o menos al mismo tiempo que Clara Ara. Las implicaciones de esta observación pesaban en el aire, y Tommy sintió el familiar cosquilleo de la curiosidad investigadora que también les había servido en aventuras anteriores. Bueno, entonces, dijo Tuppence en voz baja, quizás deberíamos dar un paseo por los jardines nosotros mismos. Después de todo, es una mañana tan encantadora para caminar. Tommy asintió, comprendiendo perfectamente. Fuera lo que fuera que estaba ocurriendo en Langley Manor, parecía cada vez más claro que esta boda podría no llevarse a cabo según lo planeado, y si en efecto se estaba gestando un misterio, Tommy y Tuppence Beresford pensaban estar listos para enfrentarlo. La mañana amaneció clara y luminosa, con esa cualidad particular de luz que octubre a veces otorga al campo inglés. Miss Marple se había levantado temprano, como era su costumbre, y después de un sencillo desayuno de tostadas con mermelada, recogió su bolsa de tejido y salió sola hacia Style Lane una vez más. Esta vez prefirió la soledad, que a menudo resultaba propicia para la observación cuidadosa. Lady Bantry, aunque bien intencionada, tenía una tendencia a las exclamaciones dramáticas que podían resultar una distracción cuando uno intentaba unir los sutiles detalles de un rompecabezas. El tráfico de la mañana era ligero, compuesto principalmente por el granjero Giles con su carro de leche y la señora Carmichael pedaleando hacia su puesto en la oficina de correos. Miss Marple intercambió cordiales saludos con ambos, pero su atención permaneció fija en la tarea que tenía por delante. En la farola número 14 se detuvo para examinar más de cerca el espino donde su guante se había enganchado la noche anterior. A la luz clara de la mañana pudo ver que varias otras fibras pequeñas se aferraban a las ramas circundantes, todas con la misma textura áspera y ennegrecida que el fragmento que ya había recogido. Sacando la lupa de su bolsa de tejido, Miss Marple sometió una de estas fibras a un escrutinio cuidadoso. Bajo la ampliación, el material se reveló inconfundiblemente como lona, de un tejido pesado y práctico, salpicado con lo que parecía ser polvo de carbón o algún residuo oscuro similar. Lona de toldo, murmuró para sí, reconociendo las características distintivas del material impermeable usado para cubrir cargas en vehículos comerciales, y recientemente rasgado, por lo que parecía. Siguió a lo largo del seto, examinando tanto la barrera espinosa como la estrecha franja de borde que la separaba de la calzada. El suelo aún estaba blando por las recientes lluvias, y Miss Marple se sintió agradecida por esta pequeña misericordia, ya que había preservado ciertas huellas que de otro modo se habrían perdido. Cerca de la base de la farola número 14 descubrió algo que la hizo detenerse y observar con más cuidado. El propio poste metálico mostraba, a la altura de la cabeza, una pequeña mancha de lo que parecía ser grasa, oscura y ligeramente pegajosa al tacto. La marca estaba colocada exactamente en el lugar donde alguien podría haber apoyado la mano al apuntar un objetivo o medir una distancia. Pero lo que encontró en la base del mismo poste fue lo que realmente captó su atención. Esparcido entre la hierba y las malas hierbas que crecían alrededor de la cimentación de la farola había un fino polvo pálido, casi blanco, que de algún modo había escapado de ser arrastrado por las recientes lluvias. Miss Marple se arrodilló con cuidado, sus articulaciones protestando ligeramente, y recogió una pequeña muestra de ese polvo en la punta de su dedo. Se sentía calcáreo al tacto, con una textura levemente arenosa que no resultaba desagradable. Pero cuando lo sostuvo a la luz del sol de la mañana, notó algo notable. El polvo poseía una leve luminiscencia, apenas perceptible a plena luz del día, pero inconfundiblemente presente. Miss Marple había encontrado tal material antes, durante los años de la guerra,
cuando las precauciones de apagón habían hecho que la navegación en la oscuridad fuese de considerable importancia. Tiza luminosa, dijo suavemente, sacudiendo el residuo de sus dedos con atención meticulosa. La misma que usan los Boy Scouts para marcar senderos, o los ciclistas para trazar sus rutas en la oscuridad. Las implicaciones de este hallazgo no se le escaparon. Alguien había estado utilizando tiza luminosa para marcar posiciones específicas alrededor de la farola número 14, creando puntos de referencia que serían visibles en la oscuridad pero casi invisibles durante el día. Miss Marple se levantó lentamente y comenzó a recorrer el tramo oscuro, examinando el suelo con meticulosa precisión. A mitad de camino entre dos farolas, encontró rastros adicionales del polvo luminoso, esta vez esparcidos cerca de lo que parecía ser la piedra de acceso que marcaba la entrada al campo inferior del granjero Henderson. Cruzó para examinar esta piedra más de cerca, y comprobó, con satisfacción, que también tenía rastros del material luminoso, aplicados en lo que parecía ser una pequeña marca deliberada, justo a la altura en que uno esperaría encontrar la parte trasera de un vehículo comercial. Muy interesante, observó a un petirrojo que se había posado cerca para mirar sus investigaciones. Alguien se ha tomado grandes molestias en establecer medidas exactas entre estos dos puntos. Su atención se dirigió luego a una pequeña depresión en la tierra junto a la piedra de acceso, parcialmente oculta por el crecimiento de hierba y maleza, pero aún discernible para un observador cuidadoso. La depresión era aproximadamente rectangular, del ancho que podría haber dejado las ruedas traseras de un vehículo pesado que se hubiera echado hacia atrás y luego alejado. Miss Marple siguió los rastros apenas perceptibles de esa perturbación de regreso hacia la carretera, donde se confundían con la superficie más dura y se volvían indistinguibles de los patrones generales del tráfico. Pero la dirección estaba clara, llevando directamente hacia la carretera principal que conectaba St. Mary Mead con las aldeas vecinas, y en última instancia, con los centros comerciales más grandes donde un vehículo podría perderse fácilmente entre el tránsito general. Fue al examinar esta área cuando Miss Marple hizo su siguiente descubrimiento significativo. Atrapado en la hierba gruesa junto al camino, había otro fragmento del material de lona negra. Este, más grande que los anteriores, mostraba signos inconfundibles de haber sido arrancado recientemente de una pieza mayor. Pero aún más intrigante era lo que lo acompañaba. Enredado con él, como si ambos hubieran sido arrancados juntos, había un corto trozo de cuerda atado con un nudo preciso, del tipo que hablaba de formación marítima o experiencia profesional en el manejo de cuerdas y aparejos. Miss Marple examinó esta cuerda con particular interés, notando la calidad del cabo y la manera distintiva en que estaba terminado. El extremo había sido rematado con una ligadura para evitar que se deshilachara, una técnica que requería tanto habilidad como paciencia para ejecutarse correctamente. Entrenamiento naval, murmuró, o quizá experiencia en transporte comercial, alguien que sabe cómo asegurar una carga. Estaba a punto de continuar su examen cuando el sonido de un vehículo que se aproximaba la hizo levantar la vista. Un camión avanzaba por la carretera principal, a un ritmo constante que sugería tráfico local más que de paso. El vehículo redujo la velocidad al acercarse a su posición, y Miss Marple reconoció la figura familiar de Horus Fleet, el contratista local de transportes y proveedor de materiales de construcción. El señor Fleet era un hombre corpulento de unos 50 años, con una complexión rubicunda que sugería tanto buena salud como buena vida, posiblemente ambas. Buenos días, Miss Marple, la saludó alegremente desde su posición elevada en la cabina. De paseo matutino, ¿eh? Buenos días, señor Fleet, respondió Miss Marple con amabilidad. Sí, encuentro el aire de la mañana bastante vigorizante después de la lluvia de ayer. La mirada de Fleet abarcó su posición cerca de la entrada a Style Lane, y su expresión se volvió un poco más seria. Terrible asunto lo del pobre Ken, dijo, moviendo la cabeza. Hace que uno se lo piense 2 veces antes de andar de noche por ahí. En efecto, aunque tenga entendido que ha sido usted muy servicial proporcionando iluminación temporal para la zona. Fleet asintió con energía. Lo menos que podía hacer bajo las circunstancias. Presté uno de mis faroles portátiles para ayudar con las entregas de leche. No podemos permitir que la gente ande tropezando en la oscuridad, especialmente con todos estos sucesos tan peculiares. Muy considerado de su parte, concordó Miss Marple. No supongo que haya notado algo inusual en sus viajes, con sus rutas de camión pasando por aquí a diversas horas. Fleet pareció considerar esto con cuidado. No podría decir que sí, Miss Marple. Aunque debo admitir que la mayoría de mis recorridos nocturnos me llevan lejos de este tramo en particular. Las carreteras principales son más convenientes para el tipo de cargas que transporto. Miss Marple asintió comprensivamente. Por supuesto.
Bueno, no debo entretenerlo más de su trabajo. Cuando el camión de Fleet reanudó su camino, Miss Marple se encontró estudiando su figura al alejarse con atenta reflexión. El vehículo era considerable, bien mantenido y claramente capaz de llevar cargas importantes. Su parte trasera estaba equipada con la típica lona impermeable usada en el transporte comercial, asegurada con cuerdas y ganchos contra los elementos. Pero fue otra cosa, respecto al camión que se alejaba, lo que captó y sostuvo su atención. Desde su posición en el suelo tenía una excelente vista del tren de rodaje del vehículo, y lo que vio allí confirmó una sospecha que había estado creciendo en su mente. La configuración del eje trasero era precisamente la que se necesitaría para crear las huellas en forma de media luna poco profundas que había observado en la tierra blanda cerca de la piedra del portón. El espacio era correcto, la profundidad adecuada y el ángulo de aproximación exactamente lo que cabría esperar de un vehículo retrocediendo con cuidado entre marcadores predeterminados. Miss Marple recogió sus cosas y se preparó para continuar su investigación. Aún quedaba mucho por aprender, y tenía la clara sensación de que los descubrimientos más importantes estaban por venir. El inspector Slack llegó a St. Mary Mead esa tarde con su característico aire de irritación apenas contenida y una marcada renuencia a considerar que el reciente incidente pudiera constituir algo más que una desafortunada serie de coincidencias. Miss Marple lo encontró fuera de la oficina de correos, donde parecía estar enfrascado en una conversación bastante unilateral con el agente Sanders. «Ah, Miss Marple», dijo el inspector Slack con una especie de cansada resignación que sugería que anticipaba interferencias en sus deberes oficiales. «Supongo que ha estado mostrando su habitual interés en asuntos que no le conciernen». «Buenas tardes, inspector», respondió Miss Marple con suavidad. «En efecto, he estado dando mis caminatas matutinas, como es mi costumbre. Encuentro el ejercicio muy beneficioso». La expresión del inspector Slack sugería que encontraba sus hábitos constitucionales menos que fascinantes. «Bueno, confío en que deje la investigación a quienes están debidamente calificados para llevarla a cabo. Ya hemos tenido suficiente teorización amateur sobre estos incidentes». «Naturalmente», concordó Miss Marple, aunque me pregunto si podría satisfacer la curiosidad de una anciana acerca de los arreglos eléctricos en Style Lane. He estado pensando en por qué ese tramo en particular ha permanecido sin luz durante tanto tiempo». El agente Sanders se movió incómodo. «Como le he explicado a todos los que han preguntado, es asunto del consejo. Estas reparaciones toman tiempo». «En efecto», dijo Miss Marple, «pero tengo entendido que la falla radica específicamente en la farola número 15. Me pregunto si ha examinado usted mismo el mecanismo, inspector». El inspector Slack la miró con la clase de sospecha que normalmente reservaba para aquellos a quienes consideraba posibles alborotadores. «El mecanismo, los accesorios eléctricos, la caja de fusibles, creo que se llama». Había algo en el tono de Miss Marple que sugería que no se trataba de mera curiosidad ociosa, y el inspector Slack se encontró intrigado a regañadientes, a pesar de su inclinación inicial de descartar sus preocupaciones. «Venga entonces», dijo bruscamente. «Echaremos un vistazo a esta famosa farola y resolveremos el asunto de una vez por todas». La pequeña comitiva se dirigió a Style Lane, donde la farola número 15 se erguía al final del tramo oscuro, su falta de iluminación creando el ominoso vacío que se había convertido en el foco de tanta ansiedad en la aldea. El inspector Slack sacó un llavero de su bolsillo y seleccionó lo que parecía ser una llave estándar de servicio. «El consejo las entrega a todos los contratistas locales», explicó, insertándola en la pequeña puerta de hierro situada en la base del poste. «Para el mantenimiento rutinario y esas cosas». La puerta se abrió con un chirrido oxidado, revelando el compacto compartimento eléctrico en su interior. El inspector Slack miró dentro y luego se enderezó con el ceño fruncido. «Eso es extraño», murmuró, metiendo la mano en el compartimento. «El fusible de cartucho falta por completo». Miss Marple se acercó, aunque tuvo cuidado de no interferir con el examen del inspector. «¿Falta, dice usted?» «Completamente desaparecido». «¿Y esto qué es?» El inspector Slack retiró su mano, sosteniendo entre los dedos un trozo de cable que parecía haber sido instalado de manera rudimentaria como reemplazo temporal. «Alguien ha improvisado una conexión provisional». El agente Sanders pareció genuinamente sorprendido. «Eso no estaba ahí cuando revisé la semana pasada, inspector». «¿Cuándo exactamente revisó?» El tono del inspector Slack se volvió notablemente más severo. «Fue el martes por la mañana. El fusible estaba fundido, sí, pero seguía en su lugar. Tomé nota para informarlo al consejo». Miss Marple examinó el cableado improvisado con interés.
Qué curioso. Parece que alguien quitó el fusible correcto y sustituyó este arreglo temporal. Pero seguramente una reparación así debería restaurar la luz. El inspector Slack probó la conexión improvisada con cautela. No si fue hecho deliberadamente de forma incorrecta. Este cable ha sido colocado para parecer una reparación, pero no conduciría corriente adecuadamente. Más bien es un disfraz que una solución real. ¿Un disfraz con qué propósito? Para que parezca que alguien intentó reparar, encubriendo el hecho de que el fusible original fue retirado deliberadamente. Miss Marple asintió pensativamente. Ya veo. Así que alguien con acceso a la llave adecuada podría quitar el fusible, instalar esta reparación falsa y asegurarse de que la farola permaneciera apagada, mientras daba la apariencia de estar simplemente averiada. Más o menos, dijo el inspector Slack, cerrando la puerta del compartimento con mucha más fuerza de la necesaria. La cuestión es, ¿quién tendría tal acceso y tal conocimiento? El agente Sanders carraspeó nerviosamente. Bueno, inspector, cualquiera de los contratistas locales tendría llaves. El consejo las entrega como norma. ¿Qué contratistas específicamente? Oh, los de siempre. Horus Fleet de la compañía de transportes, el joven Morrison de la empresa eléctrica, Utechkins, que se ocupa del mantenimiento de carreteras. La atención de Miss Marple había sido atraída hacia algo completamente distinto. Mientras los dos policías continuaban su discusión, ella había estado examinando el suelo alrededor de la base de la farola, y lo que descubrió allí resultó de lo más revelador. Inspector, dijo en voz baja, creo que debería ver esto. Ambos hombres se volvieron para observar lo que había captado su atención. En la tierra blanda cerca de la cimentación del poste, claramente visibles a pesar del paso de varios días, estaban las inconfundibles marcas dejadas por alguien arrodillado junto al compartimento eléctrico. Huella de rodillas, observó el inspector Slack, recientes por lo que parece. Y mire aquí. Miss Marple señaló una pequeña depresión en la tierra cercana. Alguien colocó una herramienta o un recipiente de algún tipo mientras trabajaba. La impresión es bastante clara. El inspector se agachó para examinar las marcas más de cerca. Tiene razón. Alguien pasó bastante tiempo aquí trabajando en ese compartimento. Esto no fue un sabotaje rápido. Miss Marple se irguió lentamente, su mente ya avanzando hacia la siguiente pregunta lógica. Me pregunto, inspector, si podría averiguar qué contratistas locales han informado de haber prestado equipos de iluminación para ayudar con las entregas de leche durante este periodo de oscuridad. Equipos de iluminación, faroles portátiles, creo. Alguien ha estado muy considerado al proporcionar iluminación temporal mientras las reparaciones oficiales seguían retrasadas. La expresión del inspector Slack se volvió reflexiva. Ese es un punto interesante, Miss Marple. Alguien quita el fusible para asegurar que la farola permanezca apagada, y luego, servicialmente, proporciona iluminación alternativa. Bastante conveniente, ¿no cree? En efecto. Aunque estoy segura de que fue ofrecido con las mejores intenciones. Ellos se dirigieron de regreso hacia el centro del pueblo, cada uno ocupado con sus propios pensamientos sobre estos nuevos acontecimientos. Al pasar por el patio de transporte de Fleet, Miss Marple notó que varias lonas grandes estaban extendidas sobre pilas de materiales de construcción, sus superficies negras desgastadas por la exposición a los elementos. Inspector, dijo ella, deteniéndose en la entrada del patio, ¿podría sugerir una breve conversación con el señor Fleet? Ya que tuvo la amabilidad de proporcionar asistencia de iluminación, podría haber observado algo útil durante sus visitas nocturnas a la zona. Inspector Slack asintió con seriedad. Exactamente lo que pensaba, Miss Marple. Encontraron a Horus Fleet en su oficina, un espacio desordenado que hablaba de un hombre más cómodo con los asuntos prácticos que con el papeleo. Los recibió con aparente placer, aunque Miss Marple detectó cierto cansancio tras su actitud jovial. Inspector Slack, Miss Marple, ¿qué los trae a mi humilde establecimiento? Solo estamos siguiendo algunos detalles sobre los incidentes recientes en Style Lane, respondió el inspector Slack. Tengo entendido que usted ha estado proporcionando asistencia de iluminación en la zona. Fleet asintió con rapidez. Lo menos que podía hacer dadas las circunstancias. No podía permitir que la gente tropezara en la oscuridad, especialmente el pobre granjero Giles con sus entregas matutinas. Muy público de su parte, observó Miss Marple. No supongo que haya notado algo inusual durante sus visitas para instalar la iluminación. Fleet pareció considerar esto con cuidado. No podría decir que sí, Miss Marple, aunque debo admitir que no me quedaba mucho tiempo en el lugar después de anochecer.
Colocaba la linterna y regresaba a mi cálida chimenea lo más rápido posible. Inspector Slack sacó el llavero que había usado para abrir el compartimento de la farola. Supongo que como contratista usted tendría una de estas llaves del consejo. Oh sí, es de uso estándar para cualquiera que haga trabajos de mantenimiento. Fleet metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un llavero similar. Lo llaman duplicado del consejo, aunque no puedo decir que lo haya usado recientemente. Miss Marple examinó las llaves con cortés interés. ¿Cuántas personas estima usted que tienen acceso a tales llaves, señor Fleet? Difícil de decir con exactitud. Cualquier contratista legítimo, ciertamente las empresas eléctricas, el mantenimiento de carreteras, cualquiera que pudiera necesitar acceso para reparaciones. Fleet hizo una pausa reflexiva. Aunque supongo que vale la pena señalar que no todos los que tienen una llave saben necesariamente cómo usarla correctamente. Se necesita un poco de conocimiento eléctrico para entender lo que uno ve dentro de esos compartimentos. Al salir del patio de Fleet, el inspector Slack se encontró mirando a Miss Marple con un respeto a regañadientes. Parece que ha desarrollado teorías bastante específicas sobre este asunto, Miss Marple. Oh, no diría teorías, inspector, simplemente observaciones. Aunque debo confesar que empiezo a sospechar que nuestros misteriosos incidentes pueden ser bastante más metódicos de lo que parecían al principio. A la mañana siguiente, Miss Marple tuvo una oportunidad inesperada de observar a la señora Fleet en acción. Había regresado de su visita semanal a la biblioteca cuando se encontró con el carro de madera de Fleet estacionado frente a la carpintería de Utechkins, donde la señora Fleet estaba ocupada asegurando una carga de tablones recién cortados con eficiencia práctica. Miss Marple se detuvo a observar, aparentemente para admirar la hermosa yegua castaña que tiraba del carro, pero en realidad fascinada por los movimientos diestros de las manos capaces de la señora Fleet mientras trabajaba con cuerda y lona. Bess Fleet era una mujer de unos 45 años, con una actitud práctica que hablaba de una vida entera dedicada a manejar los detalles que mantenían un negocio en marcha. Sus movimientos al acomodar la lona sobre la madera eran económicos y precisos, cada acción con un propósito claro. Lo que particularmente llamó la atención de Miss Marple fue la manera en que la señora Fleet aseguraba la cubierta. Sus manos se movían con la confianza fluida de una larga práctica, creando un complejo arreglo de bucles y amarres que mantendrían la carga firme contra cualquier combinación razonable de viento y clima. Buenos días, señora Fleet, llamó Miss Marple amablemente. Qué hermoso trabajo hace usted con ese nudo. Bess Fleet levantó la vista de su tarea, su rostro curtido arrugándose en una sonrisa. Buenos días, Miss Marple. Es amable de su parte decirlo, aunque no es nada especial. Solo un nudo de estibador que mi padre me enseñó hace años. ¿Su padre estaba en el transporte? Marina mercante, respondió la señora Fleet, volviendo a su trabajo. Zarpó de Portsmouth durante 30 años antes de establecerse con una tienda de suministros. Siempre decía que no tenía sentido tener cuerda si no podías hacerla cantar cuando la tensabas. Miss Marple se acercó para observar el nudo más de cerca. El arreglo era en efecto complejo, implicando lo que parecía ser una serie de bucles entrelazados que creaban una ventaja mecánica, permitiendo que una tracción relativamente modesta en el extremo libre generara una tensión considerable en la línea de sujeción. ¡Qué ingenioso!, observó. Imagino que tal conocimiento sería bastante valioso en el negocio de su esposo. Oh, Horus me deja toda la sujeción de cargas a mí, dijo la señora Fleet con evidente orgullo. Dice que tengo el toque para ello. He estado enseñando a las otras damas del Instituto de Mujeres, aunque debo decir que algunas lo encuentran bastante complicado. La señora Fleet completó su trabajo azotando el extremo libre de la cuerda con un cordón más pequeño, creando un acabado prolijo que evitaría que la línea se deshilachara con el uso. La técnica fue ejecutada con la precisión automática que proviene de años de repetición. Ahí está, dijo, retrocediendo para contemplar su obra. Eso aguantará hasta el fin de los tiempos. Miss Marple examinó el arreglo terminado con genuina admiración. No supongo que haya estado perdiendo alguna de sus cuerdas últimamente. Encontré una pieza interesante en Style Lane ayer, y me he estado preguntando sobre su origen. Las manos de la señora Fleet se detuvieron por un momento antes de que ella reanudara la recogida de sus herramientas. ¿Cuerda perdida? No podría decir que sí, Miss Marple, aunque usamos bastante en el negocio. Siempre quedan pedazos después de un trabajo. Por supuesto, esta pieza en particular tenía un acabado bastante distintivo. Azotada en el extremo, muy parecido a lo que acaba de mostrar. Bueno, cualquiera que sepa de cuerda terminaría sus extremos de esa manera, respondió razonablemente la señora Fleet.
No conviene dejarlos deshilachados. Es peligroso y además un desperdicio. Miss Marple asintió de acuerdo. Muy cierto, aunque debo decir que su técnica tiene una apariencia particularmente prolija, casi náutica en su precisión. Algo pasó fugazmente por la expresión de la señora Flint, desapareciendo casi antes de que Miss Marple pudiera notarlo. Mi padre siempre decía que había una manera correcta y una manera incorrecta de manejar la cuerda. No tiene sentido hacer algo a medias. Mientras la señora Flint se preparaba para marcharse, Miss Marple se encontró estudiando el equipo del carro con nuevo interés. Colgadas de ganchos a lo largo del vehículo había varias bobinas de cuerda de distintos grosores junto con una variedad de lo que parecían ser pasadores de hueso o madera usados para sujetar ojales de lona. Señora Flint, llamó mientras la otra mujer reunía las riendas, ¿no habrá notado si uno de esos pasadores se ha soltado recientemente? Encontré lo que parecía uno roto atrapado en el seto. La señora Flint miró rápidamente su equipo, haciendo un inventario visual. No podría decir que haya notado alguno faltante, pero se rompen de vez en cuando. El hueso ya no es tan fuerte como antes, con el racionamiento y todo. Después de que el carro se marchó, Miss Marple regresó a Style Lane para otro examen del seto, donde descubrió el fragmento de cuerda azotada. Con la clara luz de la mañana, pudo localizar pruebas adicionales que habían escapado a su observación previa. Atrapado en una espina, algo más lejos de su hallazgo original, estaba efectivamente un pasador roto, hecho de lo que parecía ser hueso tallado, mostrando el tipo de desgaste que sugería un uso regular. Un extremo se había roto limpiamente, dejando un borde afilado que mostraba rastros del mismo material de lona negra que había encontrado en otros lugares. Más intrigante aún, el patrón de daño en el seto circundante sugería que algo sustancial había sido arrancado con considerable fuerza, dejando ramas rotas y hojas desgarradas en un patrón aproximadamente rectangular que se extendía desde el nivel del suelo hasta una altura de unos 2 metros. Miss Marple estudió cuidadosamente este daño, observando cómo el patrón correspondía a lo que cabría esperar si un gran trozo de material flexible, como una lona, hubiera sido estirado a través de la abertura y luego retirado apresuradamente. Su contemplación fue interrumpida por la llegada del inspector Slack, que parecía estar realizando su propio examen del área. «Ah, señorita Marple», dijo con lo que caritativamente podría describirse como resignación. «Me imaginaba que la encontraría aquí. Buenos días, inspector. Confío en que sus investigaciones estén resultando fructíferas». El inspector Slack observó el seto roto con interés profesional. «De hecho, así es. He estado teniendo algunas conversaciones bastante interesantes con los contratistas locales sobre sus actividades recientes en esta zona». «¿En serio? ¿Y qué ha descubierto?» «Bueno, para empezar, parece que la linterna portátil del señor Flint ha estado haciendo visitas regulares a este lugar durante las últimas semanas. Lo curioso es que nadie parece haberle pedido que prestara tal ayuda». Miss Marple consideró esta información cuidadosamente. Qué espíritu público el suyo al anticipar la necesidad. Aunque, claro, plantea la pregunta de cómo sabía que esa necesidad surgiría, dado que la falla del farol parece haber sido provocada deliberadamente. Una coincidencia fascinante, concedió Miss Marple. Supongo que sus conversaciones no revelaron otros detalles interesantes. El inspector Slack sacó un pequeño sobre de pruebas de su bolsillo. En realidad, sí. Parece que en el almacén de Flint se produjo recientemente un pequeño robo de materiales. Nada valioso, ¿entiende? Solo unas cuerdas y accesorios de lona. ¡Qué desafortunado! ¿Se denunció el robo? Curiosamente, no. Flint lo mencionó solo cuando le pregunté específicamente por el equipo faltante. El tono del inspector sugería que encontraba significativa esta omisión. Alegó que era demasiado trivial para molestar a la policía. Miss Marple examinó con renovado interés el pasador roto que sostenía en la palma de su mano. Me pregunto, inspector, si la señora Flint podría identificar esto. Parece bastante conocedora de cuerdas y equipos similares. Exactamente lo que pienso, señorita Marple, aunque sospecho que será algo menos comunicativa que su marido cuando se trate de explicar cómo tales objetos han aparecido esparcidos por el campo. El doctor Haydock había completado su examen del pobre Amos Kane cuando Miss Marple y el inspector Slack llegaron a la vieja cantera de tiza. El cuerpo había sido trasladado a un lugar más adecuado, pero el médico permanecía en la escena, tomando notas finales con su característico y meticuloso estilo. Caso sencillo de fractura craneal, anunció sin preámbulos, ajustándose las gafas mientras consultaba su cuaderno. Consistente con una caída desde el borde de la cantera. La muerte habría sido instantánea.
El inspector Slack asintió con seriedad. ¿Alguna indicación de que pudiera haber sido empujado? Difícil de decir con certeza. Las lesiones son consistentes con cualquiera de los dos escenarios, aunque debo decir que es un lugar curioso para que un hombre con los hábitos de Keen anduviera deambulando de noche. Miss Marple había estado examinando el borde de la cantera con su habitual atención metódica a los detalles. La excavación tenía unos 9 metros de ancho y 6 de profundidad, sus paredes blancas brillando bajo la luz de la tarde. Una barandilla de madera baja proporcionaba una protección mínima contra la caída, aunque estaba claramente deteriorada. Doctor Haydock, dijo en voz baja, me pregunto si podría satisfacer la curiosidad de una anciana sobre la ropa del señor Keen. ¿Notó algo inusual en el estado de sus prendas? El médico levantó la vista de sus notas con interés. De hecho, sí. Sus puños estaban bastante polvorientos, con una especie de polvo blanco muy fino. Supuse que era tiza de la cantera. Naturalmente. Aunque me pregunto si habrá guardado una muestra para examinar. El doctor sacó un pequeño sobre de su maletín. Procedimiento estándar. Aunque ya le digo que no es polvo de tiza ordinario. Cuando soplé sobre él, el material mostró una clara reacción de calentamiento. Miss Marple aceptó el sobre con cuidado y examinó su contenido. El polvo era ciertamente fino y blanco, pero al seguir la sugerencia del doctor y dejar que su cálido aliento lo rozara, el material comenzó a humear ligeramente. Cal viva, dijo con satisfacción, recién preparada, a juzgar por la reacción. El inspector Slack frunció el ceño. ¿Cal viva? Eso es cal de construcción, ¿no? Antes de mezclarla con agua. Precisamente. Altamente cáustica en su estado crudo y muy distintiva en sus propiedades. Miss Marple selló de nuevo el sobre con cuidado. Uno no se encuentra con cal viva por accidente, inspector. Requiere manipulación deliberada. El doctor Haydock asintió. Material peligroso si no se sabe manejar. Puede causar quemaduras graves si entra en contacto con la humedad de la piel. Miss Marple había vuelto su atención a los objetos personales de Keen, que el inspector Slack había dispuesto sobre un paño limpio. Las botas del difunto parecían tener especial interés para ella. Inspector, dijo al cabo de un momento, ¿puedo dirigir su atención a las suelas de estas botas? Ambos hombres se agacharon junto a ella para examinar el calzado con más detalle. En la bota izquierda, claramente impresa en el cuero, había una marca rectangular que parecía haber sido estampada en lugar de desgastada. Impresión cuadrada, observó el inspector, bordes nítidos, como si hubiera sido presionada en la suela con considerable fuerza. Y fíjese en el patrón dentro del cuadrado, añadió Miss Marple, trazando el contorno con su dedo. Parece el patrón de costura que se encuentra en un saco pesado, del tipo que se usa para materiales a granel como cal o cemento. El doctor Haydock se inclinó más cerca. ¿Sugiere que pisó un saco? ¿O que fue colocado sobre uno?, respondió Miss Marple en voz baja. La impresión es demasiado clara para haber ocurrido durante una caída. La bota derecha resultó igualmente reveladora, con una mancha de material alquitranado negro que no había estado presente cuando Keen salió de la posada la última noche. Alquitrán otra vez, murmuró el inspector, igual que encontramos en la paja del seto. Miss Marple se incorporó lentamente, su mente trabajando con las implicaciones de estos descubrimientos. Creo, caballeros, que una visita al almacén de Fleet podría resultar esclarecedora, en particular para examinar sus arreglos de almacenamiento de calorías. Cuando Miss Marple y sus compañeros se reunieron en la entrada de Style Lane, ya habían atraído a una audiencia que incluía a Lady Bantry, los Clements y varios otros aldeanos curiosos. La tarde de octubre era fresca y clara, con suficiente nubosidad para prometer una oscuridad auténtica una vez que el sol terminara de ponerse. El inspector Slack había dispuesto que el agente Sanders trajera linternas adicionales, aunque Miss Marple había solicitado específicamente que permanecieran apagadas hasta que su demostración concluyera. Ahora bien, dijo ella, dirigiéndose al pequeño grupo reunido cerca de la farola número 14. Creo que podemos recrear las condiciones que prevalecieron durante los recientes incidentes. Inspector, ¿podría molestarse en humedecer la base de este poste con un poco de agua de su cantimplora? El inspector Slack obedeció, aunque con evidente escepticismo. El agua oscureció la pintura y el cemento en la base del poste, creando una pequeña área húmeda que brillaba débilmente en la luz moribunda. Casi de inmediato, un resplandor fantasmal comenzó a emanar de la superficie mojada, pálido pero inconfundiblemente visible en el crepúsculo que se reunía. ¡Santo cielo!, exclamó el doctor Haydock. La tiza luminosa. Precisamente, confirmó Miss Marple.
Alguien ha estado usando este material para marcar posiciones exactas. Pero debería haber otra marca también. Llevó al grupo al otro lado del camino, hasta la piedra de la verja que marcaba la entrada al campo del granjero Henderson. Inspector, si fuera tan amable. El mismo tratamiento produjo el mismo resultado. Una segunda marca brillante se hizo visible en la superficie de la piedra, colocada exactamente a la altura en la que se esperaría encontrar la parte trasera de un vehículo comercial. Lady Bantry miró las marcas brillantes con evidente inquietud. Jane, ¿qué significa esto? Significa, querida Dolly, que alguien ha estado tomando medidas muy cuidadosas. Estas marcas permitirían a un conductor colocar un vehículo con extraordinaria precisión, incluso en completa oscuridad. El inspector Slack comenzaba a comprender las implicaciones. ¿Sugiere que alguien hizo retroceder un vehículo entre estos dos puntos? Más que eso, inspector. Creo que alguien creó un engaño muy ingenioso haciéndolo. Miss Marple se colocó entre las dos marcas brillantes, una figura menuda casi perdida en las sombras crecientes. Considere lo que sucedería si un gran vehículo, quizá un camión, se echara hacia atrás de modo que su portón trasero quedara exactamente entre estas posiciones marcadas. Señaló hacia el seto de espinos que bordeaba el camino. Si uno entonces extendiera una lona desde la parte trasera del vehículo hasta el seto, creando una especie de pared de lona a través de la entrada, ¿cuál sería el efecto? El vicario, que había seguido su razonamiento con creciente comprensión, habló de repente. ¡Santo Dios! Parecería como si el camino continuara, pero en realidad cualquiera que avanzara estaría entrando en el vehículo. Exactamente, reverendo Clement. Una puerta hecha de oscuridad, tal como Mally describió. Alguien de pie en el camino, susurrando por aquí hacia la vicaría, podría guiar a las víctimas desprevenidas directamente a lo que creían que era la continuación de su camino. Fleet, que había estado escuchando esta explicación con visible angustia, finalmente encontró su voz. Eso es un disparate teórico. No puede probar nada de eso. Miss Marple lo miró con tierna simpatía. Oh, pero creo que sí podemos, señor Fleet. Verá, tal engaño requeriría no solo la tiza luminosa para posicionar, sino también a alguien con considerable habilidad en el manejo de lonas y cuerdas. Alguien familiarizado con el tipo de nudos que mantendrían una pared de lona firmemente en su lugar. El inspector Slack había sacado su cuaderno y hacía anotaciones rápidas a la luz de su linterna de bolsillo. Alguien como la señora Fleet, ¿quiere decir? Dada su experiencia con el trabajo de cuerdas. En efecto, aunque sospecho que la planificación fue un esfuerzo colaborativo. Miss Marple hizo una pausa para dejar que las implicaciones se asentaran en el grupo. La retirada del fusible de la farola número 15 aseguraría que esta sección permaneciera convenientemente oscura. La provisión de iluminación alternativa establecería un patrón de presencia útil en la zona. Y el cuidadoso marcado de posiciones permitiría montar y desmontar el engaño con precisión militar. El doctor Haydock negó con la cabeza, asombrado. Pero, ¿por qué recurrir a tales elaborados extremos? Seguramente hay formas más simples de robar a la gente. Ah, pero esto no se trataba simplemente de un robo, doctor Haydock, al menos no en el caso del pobre señor Ken. La voz de Miss Marple se volvió grave. Creo que los dos primeros incidentes fueron lo que uno podría llamar ensayos, pruebas para perfeccionar la técnica y probar los nervios necesarios. El rostro de Fleet se había puesto pálido en la oscuridad creciente. ¿Está hablando de asesinato? Me temo que sí, señor Fleet, aunque sospecho que comenzó como algo menos siniestro. Miss Marple lo observó con esa comprensión compasiva que hacía casi inevitable la confesión. Quizás podría contarnos acerca de la factura que el señor Ken llevaba esa noche. El silencio que siguió a esta pregunta pareció alargarse eternamente. A su alrededor, los sonidos vespertinos del pueblo empezaban a imponerse, el lejano mugido del ganado, el susurro del viento en el seto, el leve tañido del reloj de la iglesia marcando el cuarto de hora. Finalmente, los hombros de Fleet se hundieron en derrota. Iba a arruinarme, dijo en voz baja. Esa factura probaba que yo había estado cobrando por trabajos que nunca hice. Llamadas nocturnas para reparar farolas que nunca se arreglaron. El inspector Slack se acercó más. Así que usted mismo creaba las averías que afirmaba estar reparando. Empezó durante los años de guerra, continuó Fleet, casi en un susurro. Todos hacían arreglos, encontraban formas de sobrevivir. Nadie cuestionaba unos pocos cargos extra aquí y allá, pero Ken notó el patrón. Tenía copias de todas las facturas. Miss Marple asintió con triste comprensión.
y lo amenazó con exponerlo a menos que le pagara para que guardara silencio. El Chronicle habría publicado la historia. Seguirían cargos por fraude. Todo lo que ves y yo trabajamos se habría perdido. La voz de Fleet se quebró. Nunca quise que muriera. Se suponía que sería como los otros, solo un susto y un robo. Pero reconoció mi voz, empezó a gritar que llamaría a la policía. La confesión flotaba en el aire como una presencia física, cargada con el peso de vidas desperdiciadas y confianza rota. El inspector Slack avanzó con las esposas, pero su rostro no mostraba satisfacción por el arresto, solo un profundo cansancio ante la necedad humana. Mientras la pequeña procesión regresaba al pueblo, Miss Marple caminaba junto a Lady Bantry, ambas mujeres abatidas por las revelaciones de la noche. Nunca volveré a mirar un camino oscuro de la misma manera, murmuró Lady Bantry. Miss Marple le dio una suave palmadita en el brazo. La oscuridad solo da miedo cuando no entendemos lo que oculta, querida. Una vez expuesta a la luz, incluso los engaños más elaborados resultan sorprendentemente frágiles. La confesión parcial de Fleet había satisfecho los requisitos inmediatos del inspector Slack, pero Miss Marple seguía inquieta por varios cabos sueltos que permanecían conspicuamente sin tejer en la trama del caso. A la mañana siguiente, se la encontró nuevamente caminando por el pueblo, aunque esta vez su destino era la taberna Blue Burr. Elsie Ragg estaba puliendo vasos tras la barra cuando Miss Marple entró, sus movimientos eran mecánicos y su expresión preocupada. Los sucesos de la noche anterior habían claramente alterado a toda la aldea, y en ninguna parte era más evidente que en el ambiente apagado de lo que normalmente era el lugar de reunión más animado de la comunidad. «Buenos días, Miss Marple», dijo Elsie, logrando esbozar una ligera sonrisa. «Terrible asunto lo del señor Fleet, aunque no puedo decir que me sorprenda del todo, si soy sincera». Miss Marple se acomodó en una pequeña mesa cerca de la ventana, donde la luz matinal sería suficiente para el delicado bordado que había traído. «En efecto, Elsie. Me pregunto si podría ayudarme a entender algo sobre la última noche del señor Keen aquí». La mano de Elsie se detuvo sobre el vaso que estaba puliendo. ¿Qué clase de cosa le gustaría saber? Pues bien, entiendo que se fue de aquí llevando algún tipo de documento, un sobre marrón, quizá. Así es. Estuvo presumiendo de ello toda la noche. Dijo que tenía un papel que acabaría con Fleet de una vez por todas. El gesto de Elsie se volvió de disgusto. Una manera desagradable de hablar, si me pregunta. Fuera lo que fuera que Fleet hubiera hecho, no había razón para regodearse. Las agujas de Miss Marple comenzaron su suave clic-clic mientras trabajaba en lo que parecía ser un pequeño encaje blanco. ¿Mencionó el señor Kane qué clase de papel era? Oh, sí, fue bastante específico. Dijo que era una factura, con horas falsas apuntadas. Afirmaba que probaba que el señor Fleet había estado cobrando al ayuntamiento por trabajos que nunca hizo. ¿Y a qué hora se fue? Elsie consultó el gran reloj que dominaba la pared trasera del bar. 20 minutos antes de las 9, sin diferencia. Lo recuerdo porque justo estaba pensando en dar la última llamada cuando él se levantó para marcharse. Miss Marple se detuvo en su bordado para considerar cuidadosamente esta información. No supongo que alguien lo siguiera afuera. No que yo notara, aunque, para ser justa, era una noche concurrida. Medio pueblo parecía estar aquí escapando de sus propias chimeneas. Tras terminar su conversación con Elsie, Miss Marple se dirigió al taller de Fleet, donde encontró al inspector Slack ocupado en un registro metódico del lugar. El inspector levantó la vista de una colección de cabos de cuerda con evidente frustración. «Buenos días, Miss Marple. No supongo que haya venido a confesar algo que me he perdido». «No exactamente, inspector, aunque tengo una teoría sobre la participación de la señora Fleet que quisiera probar». Miss Marple señaló una papelera que estaba en la esquina de la oficina del patio. «¿Podría examinar el contenido de ese recipiente?» El inspector Slack hizo un gesto hacia la papelera con resignación cansada. «Por supuesto, aunque ya la he revisado 2 veces sin encontrar nada significativo». Miss Marple comenzó a sacar objetos de la papelera con la misma atención cuidadosa que habría dedicado a ordenar sus hilos de bordado. Entre los habituales desechos de una oficina de trabajo, encontró varios trozos de cuerda embreada, algunas facturas arrugadas y una colección de pequeños fragmentos de papel que parecían haber sido arrancados de documentos más grandes. Uno de esos fragmentos captó su atención. La pieza era aproximadamente triangular, no más grande que un sello postal, y mostraba lo que parecía ser una pequeña mancha de la tiza luminosa que habían descubierto en la farola. Más intrigante aún, una esquina del fragmento mostraba la clara impresión de una huella dactilar grasienta. «Inspector», dijo en voz baja,
Creo que esto puede ser significativo. El inspector Slack examinó el fragmento con su lupa. Parece que pudo haberse arrancado de un sobre, papel marrón, diría yo, y manipulado recientemente por alguien con los dedos bastante sucios. Alguien que había estado trabajando con tiza luminosa, a juzgar por esa mancha. Su expresión se volvió pensativa. ¿Cree que esto proviene del sobre de Ken? Creo que es altamente probable. La pregunta es, ¿cómo llegó a parar a la papelera de Fleet? Su conversación fue interrumpida por la llegada del agente Sanders, que se acercó con paso resuelto, como quien trae noticias importantes. Inspector, llamó, he hablado con el joven Jimmy Fletcher sobre la noche del martes. ¿El chico que encontró el cuerpo de Ken en la cantera de tiza? Sí, señor. ¿Qué dijo? Pues bien, resulta que Jimmy andaba fuera más tarde de lo que sus padres sabían. Estaba cazando conejos furtivamente, si quiere saber, aunque ya he hablado con él sobre eso. El caso es que vio el camión de Fleet en la carretera cerca de la cantera esa noche, alrededor de las 10. El inspector Slack se irguió, interesado. ¿El camión de Fleet? Nos dijo que estaba en casa con su esposa esa noche. Así es, señor. Eso fue lo que le hizo recordarlo. Le pareció extraño ver el camión fuera tan tarde, sobre todo porque se movía sin luces. Miss Marple levantó la mirada de su examen del fragmento de papel. ¿Sin luces, dice usted? Así es, Miss Marple. Jimmy dijo que solo lo notó porque la luna salió de detrás de las nubes justo cuando pasaba. Le dio un buen susto, al parecer. Los tres se dirigieron a la sección del patio de Fleet donde se guardaban los vehículos. El camión en cuestión descansaba bajo un cobertizo de lona, su masa oscura sugiriendo nada más siniestro que un simple transporte comercial honesto. Sin embargo, un examen más cercano reveló detalles considerablemente más reveladores. La cortina trasera de lona, que normalmente colgaría suelta cuando el vehículo estaba descargado, mostraba claras señales de reparación reciente. Alguien había remendado un desgarro en la tela con el tipo de costura precisa y ordenada que Miss Marple había observado en el trabajo de cuerdas de la señora Fleet. La misma puntada de remate que usó en la cuerda, observó Miss Marple, pasando su dedo por la costura reparada. Bastante distintiva en su ejecución. El inspector Slack examinaba el interior del camión con minuciosidad profesional. Aquí hay algo más que podría interesarle, llamó desde dentro del área de carga cubierta con lona. Miss Marple y el agente Sanders miraron hacia el fondo del vehículo, donde el inspector señalaba lo que parecía ser una pequeña repisa o estante incorporado en la pared lateral. Sirve para guardar herramientas de mano y cosas así, explicó Slack, metiendo la mano en el compartimento. ¿Y qué tenemos aquí? Su mano emergió sosteniendo una barra de tiza luminosa, del mismo tipo del que habían encontrado rastros a lo largo de la investigación. El material estaba parcialmente usado, con claras marcas de dedos visibles en su superficie polvorienta. La señora Fleet mencionó que guardaba estas cosas para el ciclismo, recordó Miss Marple. Aunque sospecho que su uso reciente ha sido bastante más especializado. Las pruebas se acumulaban con una lógica inexorable, cada pieza encajando con la precisión que Miss Marple asociaba con crímenes cuidadosamente planeados. Sin embargo, algo en el conjunto seguía inquietándola, una sensación de que importantes elementos de la historia permanecían ocultos bajo la confesión de Fleet. Inspector, dijo pensativamente, creo que deberíamos hablar con la señora Fleet antes de sacar conclusiones finales. La evidencia física sugiere fuertemente su participación directa, pero la naturaleza exacta de esa participación aún debe aclararse. El inspector Slack asintió sombríamente. Justo lo que pienso. Aunque sospecho que la encontraremos bastante menos dispuesta a hablar que su marido. Al disponerse a dejar el patio de Fleet, Miss Marple se permitió una última mirada al camión y a sus reparaciones reveladoras. Había algo casi trágico en la cuidadosa puntada que había preservado la lona, y que al final proporcionaba la prueba que destruiría a su creadora. Así solía ser con los crímenes que requerían habilidades domésticas, reflexionó. La misma destreza que hacía posible el engaño aseguraba finalmente su descubrimiento, para quienes sabían qué buscar. La confrontación con la señora Fleet tuvo lugar en el austero entorno de la comisaría, donde Slack había dispuesto una sala de entrevistas formal. Miss Marple, invitada a observar el procedimiento, se acomodó en una silla en la esquina con su tejido, su presencia logrando ser a la vez discreta y extrañamente dominante. Bess Fleet entró en la sala con la misma compostura práctica que mostraba al asegurar cargas en el patio de su marido, aunque Miss Marple percibió cierta rigidez en su porte que sugería una gran tensión interior. Se sentó en la silla ofrecida frente al inspector con precisión deliberada,
sus manos curtidas plegadas con orden en su regazo. Señora Fleet, comenzó formalmente Slack, debo advertirle que todo lo que diga puede ser registrado y usado como prueba. ¿Entiende esta advertencia? La entiendo perfectamente, inspector, respondió la señora Fleet, su voz firme a pesar de las circunstancias. Aunque no veo por qué se requiere mi presencia, cuando mi marido ya confesó su participación en este desafortunado asunto. Las agujas de tejer de Miss Marple se detuvieron apenas un instante antes de retomar su ritmo suave. Creo, señora Fleet, que la confesión de su marido pudo haber sido algo incompleta, quizá deliberadamente. La mirada de la señora Fleet se dirigió a Miss Marple con lo que pudo haber sido sorpresa. No sé a qué se refiere. El inspector Slack extendió varias bolsas de pruebas sobre la mesa entre ellos. Quizás estos objetos aclaren la situación. Un trozo de cuerda trenzada hallada en el seto de Style Lane. Un pasador de hueso de una cortina de lona encontrado en el mismo lugar. Y un fragmento de papel marrón con restos de tiza luminosa y una huella digital clara. La señora Fleet examinó cada objeto con la misma atención cuidadosa con la que habría inspeccionado una cuerda antes de comprarla. Veo diversos cachivaches, inspector, aunque no entiendo su importancia. La cuerda, dijo Miss Marple con suavidad, lleva la distintiva técnica de remate que usted me demostró cuando aseguraba la carga en el carro de madera. El pasador coincide con otros del camión de su marido, y el fragmento de papel parece provenir del sobre que el señor Kane llevaba cuando salió del Blue Boar. Pruebas circunstanciales, en el mejor de los casos, replicó la señora Fleet, aunque su voz había perdido algo de su seguridad inicial. Slack se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Señora Fleet, tenemos un testigo que vio el camión de su marido cerca de la cantera de tiza la noche en que Kane murió. El vehículo circulaba sin luces, lo cual sugiere que alguien tomaba muchas precauciones para no ser visto. El negocio de mi marido a menudo requiere trabajar a horas inusuales, dijo la señora Fleet con rigidez. A las 10 de la noche de un martes, sin luces, transportando lo que ahora sabemos era un hombre inconsciente y quizá ya muerto. Miss Marple dejó a un lado su tejido y miró a la señora Fleet con la compasión directa que le había resultado eficaz en incontables encuentros con almas atribuladas. Querida, dijo suavemente, creo que su marido intenta protegerla, asumiendo toda la responsabilidad de lo ocurrido. Pero la evidencia física cuenta otra historia. La compostura de la señora Fleet vaciló. ¿Qué clase de historia? Una en la que usted jugó un papel mucho más activo del que él ha admitido. Miss Marple levantó una de las bolsas de evidencia y la sostuvo a la luz. Esta cuerda, por ejemplo. Su marido conoce las cuerdas, desde luego, pero su técnica carece de la precisión marinera que caracteriza su trabajo. Este nudo fue hecho por alguien con entrenamiento naval. La enseñanza de mi padre, dijo la señora Fleet automáticamente, y luego se detuvo al darse cuenta de lo que había admitido. Precisamente. Y el remiendo en la lona del camión muestra el mismo patrón distintivo de puntada. Su marido pudo planear el engaño, pero usted ejecutó los detalles cruciales que lo hicieron posible. Slack consultó su cuaderno. Hemos reconstruido la secuencia, señora Fleet. Su marido inutilizó la farola y marcó los puntos con tiza luminosa, pero fue su habilidad con cuerdas y lonas la que creó el efecto del seto móvil. Y cuando Kane reconoció la voz de su marido y empezó a forcejear, fue su pericia la que lo aseguró en el saco de calorías. Las manos de la señora Fleet se crisparon involuntariamente. Lo hacen sonar tan calculado, tan deliberado. ¿Y no lo fue? La voz de Miss Marple seguía siendo suave, pese a la gravedad de sus palabras. Los dos incidentes previos fueron ensayos, oportunidades para perfeccionar la técnica y probar sus nervios. Para cuando se enfrentaron al señor Kane, ya sabían exactamente cómo hacer desaparecer a alguien en Style Lane. Él iba a destruirnos, dijo de pronto la señora Fleet, rompiendo al fin su compostura. 20 años construyendo el negocio, ahorrando y remendando, todo para ser arrojado por la avaricia de ese hombre. Slack tomó notas mientras ella continuaba. Horus pensó que podía razonar con él, convencerlo de aceptar un pago razonable por su silencio. Pero Kane lo quería todo. No solo dinero, sino el placer de vernos suplicar. Miss Marple asintió tristemente. Así que decidieron silenciarlo para siempre. No debía terminar así, susurró la señora Fleet. El plan era asustarlo, quitarle la factura, y dejarlo confundido y con las manos vacías, como a los otros. Pero cuando vio a Horus en el camión, cuando empezó a gritar que llamaría a la policía, usted lo golpeó con algo pesado, intervino Slack. Probablemente una herramienta de la caja del camión.
La señora Fleet cerró los ojos como si intentara bloquear el recuerdo. Una barra de hierro para neumáticos, solo una vez, para callarlo. Nunca quise matarlo. Pero una vez inconsciente, tuvo que decidir qué hacer con él, observó Miss Marple. Y entonces pensó en la cantera de tiza. Horus quería llevarlo a un médico, decir que lo había encontrado herido al borde del camino. Pero yo sabía que no funcionaría. La ropa, las circunstancias, tenía que parecer un accidente. El bolígrafo de Slack se movía sin cesar sobre el cuaderno. Así que lo envolvió en un saco de cal para contener la sangre, lo llevó en el camión a la cantera y lo arrojó por la baranda. Los hombros de la señora Fleet temblaban de emoción contenida. Me dije que era misericordia, probablemente ya moría por la herida en la cabeza. Al menos así sería rápido. Miss Marple extendió su mano y tocó con suavidad las de la señora Fleet. Pero no fue misericordia, querida. Fue asesinato. Y ahora su marido está dispuesto a colgar por un crimen que usted cometió. La confesión que siguió fue completa y meticulosa, entregada con la misma precisión que la señora Fleet aplicaba a todas sus tareas. Detalló la planificación, la ejecución y la eliminación de pruebas con una minuciosidad que, en cualquier otro contexto, habría sido admirable. Mientras el inspector Slack completaba las formalidades del arresto, Miss Marple reflexionaba sobre la tragedia de la competencia mal dirigida. Las mismas habilidades que habían hecho de la señora Fleet una socia inestimable en el negocio de su marido, finalmente habían proporcionado los medios para su destrucción mutua. Inspector, dijo, mientras se preparaban para dejar la comisaría. Confío en que se asegure de que la sentencia del señor Fleet tenga en cuenta la confesión de su esposa. Sea cuales fueren sus faltas, no debería pagar el precio máximo por un crimen que fue de ella. El inspector Slack asintió con gravedad. La justicia seguirá su curso, Miss Marple. Aunque no puedo evitar sentir que todos los implicados en este asunto han pagado un precio mucho más alto de lo que el crimen original justificaba. Miss Marple recogió su tejido con precisión pensativa. Eso, observó en voz baja, suele ser así con los secretos, inspector. El costo de guardarlos acaba superando cualquier posible beneficio que pudieran haber ofrecido. 3 noches después, Miss Marple se encontraba nuevamente en la familiar comodidad de la sala del vicaraje, rodeada por la misma colección de notables del pueblo que se habían reunido para hablar de los misteriosos sucesos en Style Lane. La atmósfera, sin embargo, había cambiado considerablemente. Donde antes reinaban la especulación nerviosa y el miedo creciente, ahora existía una especie de satisfacción contenida, la que sigue a la resolución de un rompecabezas particularmente perturbador. Debo confesar, dijo el reverendo Clement, acomodándose en su sillón favorito, que me siento tanto aliviado como un poco avergonzado. Aliviado de que el misterio haya sido resuelto, pero avergonzado de haber sospechado intervención sobrenatural, cuando la explicación era tan completamente humana en su origen. Lady Bantry se acomodó el chal con su habitual energía. Tonterías, Leonard. No hubo nada natural en lo que hicieron esas personas. Crear puertas de la oscuridad, imagínese. Suena a algo sacado de una novela gótica. Las agujas de Miss Marple mantenían su ritmo suave mientras trabajaba en lo que parecía un cardigan azul claro. Al contrario, Dolly, respondió. Encontré el método ingeniosamente práctico, aunque debo decir que los elementos psicológicos eran mucho más complejos que los mecánicos. El doctor Haydock, que había estado inusualmente callado durante la velada, levantó la vista de su contemplación del fuego. ¿Se refiere a la forma en que Fleet estaba dispuesto a asumir la responsabilidad del crimen de su esposa? En efecto, aunque sospecho que ese arreglo no habría durado mucho bajo un examen legal riguroso. La evidencia física era simplemente demasiado específica a las habilidades particulares de la señora Fleet. Griselda se inclinó hacia adelante con la atención ansiosa que reservaba para los chismes más fascinantes del pueblo. Miss Marple, ¿le importaría explicar exactamente cómo lo lograron? Entiendo el principio básico, pero los detalles aún me parecen desconcertantes. Miss Marple dejó a un lado su tejido y miró al grupo reunido con la misma paciencia con la que habría explicado un bordado intrincado. Por supuesto, querida. Aunque debo advertirles que, una vez entendido, el método destruye un poco la atmósfera misteriosa que lo hacía tan efectivo. Se levantó y se acercó a la ventana, donde la oscuridad de la tarde comenzaba a asentarse sobre el pueblo. El principio fundamental fue la decepción mediante la distracción. Al quitar el cartucho eléctrico de la caja de control de la farola número 15, Fleet se aseguró de que el tramo entre las dos lámparas quedara convenientemente oscuro. Pero seguramente, interrumpió el doctor Haydock, alguien investigaría la avería. Oh,
Pero alguien lo investigó, respondió Miss Marple con una ligera sonrisa. El propio Fleet, en su calidad de contratista local con acceso oficial a las instalaciones eléctricas. Podía informar de la avería, examinarla, intentar repararla y retrasar la resolución final indefinidamente, mientras parecía completamente servicial y cívico. El vicario asintió lentamente. De ahí el farol portátil que proporcionó para las entregas de leche de Farmer Hills. Precisamente. Eso estableció su presencia en la zona como algo natural y benévolo, mientras al mismo tiempo se aseguraba de conocer con exactitud los patrones de tráfico locales. Lady Bantry frunció el ceño, pensativa. ¿Pero cómo hacían realmente desaparecer a la gente? Miss Marple volvió a su silla y retomó su tejido, creando lo que parecía una continuación de Style Lane, pero que en realidad era el interior de su camión. Colocaban el vehículo en reversa entre las dos marcas de tiza luminosa, situando la compuerta trasera exactamente entre la farola 14 y la piedra de la verja de enfrente. Las marcas de tiza que brillaban en la oscuridad, dijo Griselda con fascinación evidente. En efecto, el entrenamiento marítimo de la señora Fleet la hacía especialmente hábil en el posicionamiento preciso bajo condiciones difíciles. Una vez colocado el camión, estiraban una lona negra desde la parte trasera del vehículo hasta el seto, creando lo que parecía oscuridad sólida, pero que en realidad era una pared de lona con una abertura detrás. El doctor Haydock se inclinó hacia adelante, interesado. Así que cuando alguien se acercaba al tramo oscuro, veía lo que parecía ser la continuación normal del camino, pero con sombras inusualmente sólidas a ambos lados. Una voz llamando por aquí al vicaraje parecía venir de la oscuridad adelante, guiándolos directamente hacia el área de carga del camión, añadió Miss Marple. El vicario sacudió la cabeza, asombrado. Ingenioso, sin duda, pero requería una preparación considerable y un tiempo perfecto. Oh, sí, coincidió Miss Marple. Por eso los dos primeros incidentes fueron claramente ensayos. Necesitaban probar tanto los aspectos mecánicos del engaño como sus propios nervios en condiciones reales. Lady Bantry escuchaba con creciente inquietud. Pero Jane, ¿qué la hizo sospechar de los Fleet específicamente? Seguramente otras personas tenían acceso a los materiales y conocimientos necesarios. Las agujas de Miss Marple se detuvieron un instante mientras consideraba la pregunta. Varios factores, en realidad. La calidad del trabajo de cuerda hallado en el seto sugería pericia profesional de un tipo particular. El momento en que Fleet ofreció iluminación coincidió demasiado bien con la avería de la farola. Y el patrón de daño en el seto indicaba que algo sustancial había sido repetidamente estirado a través de la abertura. Los fragmentos de lona desgarrada, añadió una voz. El inspector Slack se había unido al grupo, llegando justo a tiempo para escuchar la última parte de la explicación. Buenas noches, inspector, lo saludó calurosamente el vicario. Confío en que los procedimientos legales avanzan satisfactoriamente. Slack aceptó la silla ofrecida con evidente cansancio. Todo lo bien que puede esperarse, dadas las circunstancias. La confesión de la señora Fleet ha simplificado considerablemente las cosas, aunque el trágico desperdicio de todo esto sigue atormentándome. Miss Marple levantó la vista de su tejido con comprensión. Creo, inspector, que la verdadera tragedia comenzó años atrás, durante la guerra, cuando tanto se convencieron de que pequeños engaños eran necesidades aceptables. Las facturas fraudulentas, observó el doctor Haydock. Exacto. Lo que empezó como irregularidades financieras menores escaló poco a poco hasta algo mucho más grave. Cuando Ken descubrió el patrón y amenazó con exponerlos, los Fleet sintieron que tenían demasiado que perder como para permitir que saliera la verdad. Griselda se estremeció delicadamente. Qué horrible debió ser para ellos, planear engaños tan elaborados. Sospecho, dijo Miss Marple en voz baja, que se decían a sí mismos que solo se trataba de recuperar los documentos incriminatorios y asustar a Ken para que guardara silencio. La escalada hacia la violencia probablemente fue tan inesperada para ellos como trágica para el pobre Ken. Slack asintió con gravedad. La señora Fleet sostiene que golpearlo fue puramente instintivo. Su reacción a sus gritos, más que un asesinato premeditado. Lo cual bien puede ser cierto, respondió Miss Marple, aunque la decisión de deshacerse del cuerpo en la cantera de tiza fue claramente calculada para ocultar su participación. La sala cayó en silencio contemplativo mientras cada uno absorbía las implicaciones del caso. Afuera, el pueblo entraba en sus ritmos vespertinos, con luces apareciendo en las ventanas y el sonido de voces lejanas en el aire fresco de octubre. Lady Bantry fue la primera en romper el silencio. Debo decir, Jane,
que nunca volveré a sentirme igual caminando por un sendero oscuro. ¿Cómo sabe uno cuando las sombras son solo sombras y cuando pueden ser otra cosa? Miss Marple sonrió suavemente mientras doblaba su tejido y se preparaba para marcharse. Creo, querida Dolly, que la respuesta está en mantener tanto la vigilancia como el sentido común. Las sombras verdaderas se comportan según las leyes naturales, mientras que las artificiales suelen revelar su naturaleza a la observación atenta. Se detuvo en la puerta para añadir con su sabiduría característica. La noche es a menudo un telón, como mencioné antes. Hay que ver quién lo colgó y quién quitó el pequeño fusible que debía mantenerlo a raya. Mientras Miss Marple caminaba de regreso a casa por las calles del pueblo, notó con satisfacción que Style Lane estaba nuevamente bien iluminada. El consejo no había perdido tiempo en restaurar la farola dañada, y el espacio entre las dos luces no mostraba nada más siniestro que un simple camino de campo bordeado por setos de espino. Sin embargo, se detuvo en la entrada para mirar hacia el ahora inofensivo sendero, reflexionando sobre lo fácil que lo familiar podía transformarse en amenazante mediante el artificio humano y la desesperación. Era una lección que valía la pena recordar, pensó, en un mundo donde las apariencias a menudo engañaban y donde los mayores misterios no estaban en lo sobrenatural, sino en las complejas motivaciones de personas corrientes llevadas más allá de sus límites morales. El reloj del pueblo dio las 9 cuando Miss Marple llegó a la puerta de su cabaña, sus campanadas resonando por las calles tranquilas con regularidad reconfortante. El orden había sido restaurado. La justicia seguiría su curso y St. Mary Mead podría volver a sus ritmos pacíficos habituales. Era, reflexionó con tranquila satisfacción, exactamente como debía ser.